Capítulo 1. Transcurrieron 2 meses sin que nos diéramos cuenta. Sin embargo, los sentimientos, las inquietudes y la felicidad de este lapso hubieran bastado para una vida entera. Nuestra existencia en la aldea se desarrolló de un modo completamente distinto a como lo habíamos imaginado. Pero no fue peor que nuestras ilusiones. No hubo trabajo difícil, cumplimiento del deber, ni sacrificio por el prójimo, como me había figurado cuando éramos novios. Al contrario, reinaba el amor recíproco, egoísta, el deseo de ser amado, una continua alegría inmotivada y el olvido del resto del mundo. Cierto es que a veces Sergei Mikhailovich se encerraba en su despacho para trabajar, iba a la ciudad para resolver algunos asuntos o recorría la finca, pero yo me daba cuenta de que le apenaba mucho separarse de mí. Después me confesaba que todas las cosas que no tuviesen que ver conmigo le parecían absurdas y no comprendía cómo era posible ocuparse de ellas. A mí me sucedía lo mismo. Leía, tocaba el piano, me dedicaba a su madre y a la escuela, pero solo porque le agradaba a él que lo hiciera. Tan pronto como Sergei no tuviese que ver con alguno de esos quehaceres, me desalentaba y me parecía indigno pensar que existía en el mundo algo que no fuera él. Tal vez este sentimiento egoísta no fuera bueno, pero me hacía feliz porque me elevaba encima del mundo. Solo Sergei existía para mí. Lo consideraba como un hombre magnífico, el mejor de la tierra. Por eso no podía vivir más que para darle gusto y deseaba aparecer ante sus ojos tal como me consideraba, es decir, como la mujer más perfecta del universo. Una vez Sergei entró en mi habitación cuando estaba rezando. Lo miré sin interrumpirme. Para no molestarme, se sentó en la mesa y abrió un libro. Me pareció que me miraba y me volví. Sonrió, me eché a reír y no pude continuar. ¿Y tú? ¿Has rezado ya?, le pregunté. Sí, continúa, me voy. Supongo que rezas, ¿verdad? No contestó y quiso marcharse, pero lo retuve. Alma mía, por favor, hazlo por mí, reza conmigo. Se puso a mi lado y dejando caer torpemente los brazos, empezó a recitar las oraciones con expresión grave. A ratos se equivocaba y entonces se volvía hacia mí, buscando mi ayuda. Cuando hubo terminado lo abracé, riendo. ¡Qué encantadora eres! Me parece que he vuelto a mis 10 años, exclamó, enrojeciendo y besándome las manos. Nuestro hogar era una vieja casa en que habían vivido respetándose y queriéndose varias generaciones. Todas las cosas hablaban de recuerdos familiares. Y tan pronto como me instalé allí, pasaron también a ser recuerdos míos. El gobierno de la casa corría a cargo de Tatiana Semerovna, lo mismo que antes. No todo era elegante y bonito, pero los muebles eran cómodos, los alimentos buenos y estábamos bien servidos. Los muebles del salón estaban simétricamente colocados. En las paredes había cuadros y en el suelo alfombras y esteras de fabricación casera. En la sala había un viejo piano, 2 cómodas de diferentes estilos, divanes y mesitas con incrustaciones de metal. En mi gabinete, que habían arreglado bajo la dirección de Tatiana Semenovna, se colocaron los mejores muebles. Eran de distintos estilos y épocas. Entre otras cosas, había un espejo en que no podía mirarme sin sentirme intimidada. Sin embargo, con el tiempo me encariñé con ese espejo como con un viejo amigo. No oíamos a Tatiana Semenovna, pero la casa marchaba como un reloj. Y eso que había demasiados criados.
Todos llevaban zapatillas silenciosas y sin tacones, porque el ruido del calzado le molestaba más que nada en el mundo. Todos parecían estar orgullosos de su condición y temblaban ante la anciana señora. A mi marido y a mí nos miraban con cariño y aire protector y cumplían su deber con verdadero gusto. Todos los sábados se fregaban los suelos de la casa y se sacudían las alfombras. Cada 1 de mes se celebraban servicios religiosos y se bendecía el agua. Se daban grandes fiestas en la aldea para celebrar los santos de los tocayos de Tatiana Semenovna y de Sergei, y aquel otoño, por primera vez, del mío. Todo esto se hacía siempre igual desde muchísimos años atrás, según recordaba Tatiana Semenovna. Mi marido no intervenía en el gobierno de la casa, solo se ocupaba de las faenas del campo y de los campesinos, lo cual le daba mucho que hacer. Incluso en invierno se levantaba muy temprano. Cuando me despertaba había salido ya. Generalmente solía volver a la hora del desayuno que tomábamos solos. Casi siempre, a esa hora, después de sus preocupaciones y disgustos, se hallaba en esa disposición de ánimo que llamábamos entusiasmo salvaje. Con frecuencia le rogaba que me contase lo que había hecho por la mañana, pero Sergei me decía tales tonterías que nos moríamos de risa. Si le instaba a que me hablase en serio, me obedecía conteniendo a duras penas una sonrisa. Miraba sus ojos y sus labios que se movían, pero no me enteraba de nada. Me contentaba con verlo y oír su voz. «Bueno, ¿qué te he contado? Repítelo», decía Sergei Mikhailovich. Pero yo era incapaz de repetir nada. Me daba risa que me hablase de cosas que no le concernían a él ni tampoco a mí. Como si no nos tuviera sin cuidado cuanto pudiera suceder en la aldea. Solo mucho tiempo después comencé a comprender y a interesarme por sus asuntos. Tatiana Semenovna tomaba el té en sus habitaciones y no salía de ellas hasta la hora de almorzar. Nos saludaba por medio de unos mensajeros. En nuestro mundillo particular, extravagante y feliz, aquella voz que provenía de otro mundo sensato, ordenado, sonaba de un modo tan raro que con frecuencia no podía contenerme y me echaba a reír como contestación a las preguntas de la doncella. Esta, con las manos cruzadas, me comunicaba que la señora le había mandado enterarse de cómo habíamos dormido después del paseo de la víspera y decirnos que le había dolido un costado y que un perro de la aldea no le había dejado dormir con sus ladridos. También preguntaba si me habían gustado las galletas y me informaba de que no las había hecho Taras, sino Nikolka. Era la primera vez que las hacía. A juicio suyo le habían salido muy bien y asimismo las rosquillas. En cambio, los bizcochos estaban un poco quemados. Hasta la hora de comer, Sergei y yo estábamos poco tiempo juntos. Yo tocaba el piano, leía, mientras él se ocupaba de la correspondencia y volvía a salir. A las 4 nos reuníamos en el comedor. Tatiana Semenovna emergía de sus habitaciones y aparecían también las ancianas venidas a menos. Siempre había 2 o 3 en casa, que vivían con nosotros. Según su antigua costumbre, mi marido ofrecía el brazo a su madre. Ella le exigía que me ofreciese el otro, de manera que todos los días, invariablemente, teníamos que estrecharnos para pasar por la puerta. Mamá presidía la mesa y la conversación se mantenía en tono serio y un tanto solemne.
Pero las sencillas palabras que cambiábamos mi marido y yo rompían la solemnidad de estas reuniones. A veces el hijo y la madre discutían o se burlaban el uno del otro. Me gustaban particularmente esas ligeras burlas y discusiones porque expresaban la ternura del cariño que los unía. Después de comer, mamá se sentaba en una gran butaca del salón, desmenuzaba tabaco o cortaba las hojas de los libros recién recibidos, mientras nosotros leíamos en voz alta o nos íbamos a la sala donde estaba el piano. Durante esa época leíamos mucho, pero la música era nuestro entretenimiento preferido, el que nos producía mayor placer ya que despertaba nuevas fibras en nuestros corazones y parecía descubrirnos de nuevo el uno al otro. Cuando interpretaba sus piezas preferidas, Sergei tomaba asiento en un diván alejado, donde apenas lo veía. Por una especie de pudor, procuraba ocultar la impresión que le producía la música, pero con frecuencia, cuando menos me esperaba, me acercaba a él, tratando de descubrir en su rostro y en sus ojos las huellas de la emoción. A menudo, Tatiana Semenovna quería vernos mientras estábamos en el gabinete, pero temiendo cohibirnos, sin duda cruzaba la estancia con expresión seria e indiferente, simulando no mirar. Me constaba que no tenía ninguna necesidad de pasar por allí. El té de la tarde lo servía yo misma en la sala grande y de nuevo se reunían en torno a la mesa. Estas reuniones solemnes ante el majestuoso samovar me cohibieron durante mucho tiempo. Me imaginaba que no merecía ese honor, que era demasiado joven y superficial para manejar el grifo de un samovar tan enorme y para colocar el vaso sobre la bandeja que sostenía Nikita. Para Piotr Ivanovich, para María Minishna. Está bastante dulce, decía, entregando terrones de azúcar a la ñaña y a las personas de respeto. Muy bien, solía decir mi marido. Lo haces como si fueras una persona mayor. Sus palabras me intimidaban aún más. Después de tomar el té, Mamón hacía solitarios o escuchaba las predicciones de María Minishna. Luego nos besaba y bendecía a ambos y entonces nos retirábamos a nuestras habitaciones. La mayoría de las veces nos quedábamos levantados hasta más de medianoche. Era el rato mejor, el más agradable. Sergei me contaba su pasado, hacíamos proyectos y a veces filosofábamos. Siempre procurábamos hablar bajo para que no nos oyeran porque Tatiana Semenovna quería que nos acostáramos temprano. Algunas veces se nos abría el apetito. Entonces íbamos silenciosamente al comedor, tomábamos algún manjar frío con la ayuda de Nikita y nos lo tomábamos a la luz de una vela en mi gabinete. Vivíamos como unos extraños en aquella casa grande y vieja en la que prevalecían las costumbres severas de antaño. No solo Tatiana Semenovna, sino hasta las ancianas venidas a menos, las criadas, los muebles y los cuadros me infundían temor, respeto y el convencimiento de que mi marido y yo no estábamos en nuestro ambiente. Por eso debíamos tener mucho cuidado. Al recordarlo ahora comprendo que aquel orden constante e invariable y aquellas gentes desocupadas y curiosas resultaban molestos, pero entonces esa misma falta de libertad reavivaba nuestro amor. Ni Sergei ni yo dábamos muestras de que algo nos desagradaba. Al contrario, mi marido procuraba disimularlo. El lacayo de Tatiana Semenovna, Dmitri Sidorov, gran fumador de pipa, iba a diario después de comer al gabinete de mi marido a tomar tabaco de un cajón. Había que ver la expresión de miedo y alegría de Sergei Mikhailovich cuando se me acercaba de puntillas y amenazándome con un dedo,
Señalaba a Dmitri Sidorov, que no tenía la menor idea de lo que estábamos viendo. Y cuando se iba, Sergei, satisfecho de que todo hubiese salido bien, como en las demás ocasiones, me besaba, encantado de mí. A veces esa tranquilidad y esa despreocupación me disgustaban, y como no me daba cuenta de que me sucedía lo mismo, lo consideraba como una debilidad. Parece un niño que no se atreve a imponer su voluntad, pensaba. Querida, ¿qué cosas tienes?, exclamaba. Sergei en cierta ocasión en que le dije que me extrañaba su debilidad. ¿Acaso se puede estar descontento de algo cuando se es tan feliz como yo? Es más fácil ceder que doblegar a los demás. Hace mucho que me he convencido de eso. Además, no existe situación en la que uno no pueda ser feliz. ¿Nos va tan bien? No puedo enfadarme. En este momento no hay nada malo para mí. Solo existe lo digno de lástima y lo divertido. Y lo que es más importante, le mieux est l'ennemi du bien. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Querrás creerme que cuando oigo la campanilla, recibo una carta o sencillamente cuando me despierto, ¿tengo miedo? Tengo miedo porque es preciso vivir, porque algo puede cambiar y porque pienso que nunca podremos estar mejor que ahora. Creía en sus palabras, pero no llegaba a comprenderlo. Me encontraba a gusto y me parecía que todo debía ser y es siempre así para todos, y que tal vez existiera en algún lugar otra clase de felicidad, pero no mayor. Así transcurrieron 2 meses. Llegó el invierno con sus fríos y sus tormentas de nieve. A pesar de que Sergei estaba conmigo, empecé a sentirme sola, a darme cuenta de que la vida es una repetición y que no había con nosotros nada nuevo. Al contrario, parecía que volvíamos a lo antiguo. Sergei Mikhailovich comenzó a ocuparse de sus asuntos, dejándome sola más tiempo que antes. De nuevo creí que en su alma había un mundo especial en el que no quería dejarme entrar. Su continua tranquilidad me irritaba. Lo amaba como antes y era feliz con su cariño como al principio, pero mi amor se había detenido, no aumentaba. Un sentimiento nuevo, inquietante, empezaba a introducirse en mi alma. No me bastaba amarle después de haber tenido la suerte de enamorarme de él. Deseaba acción y no el tranquilo discurrir de la vida. Tenía deseos de experimentar inquietudes, peligros y poder demostrar mi abnegación. Poseía un exceso de vitalidad y no encontraba modo de aplicarla en nuestra apacible existencia. A veces me invadían ráfagas de tristeza que trataba de ocultar a Sergei como si fuera algo malo. Otras, arrebatos de ternura y alegría que le asustaban. Mi marido se dio cuenta de mi estado de ánimo antes que yo y me propuso que fuéramos a la ciudad. Pero le pedí que no cambiáramos nuestra vida, que no quebrantáramos nuestra dicha. En realidad era feliz, pero me atormentaba la idea de que esta felicidad no me costase ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Quería ser gay y me daba cuenta de que lo constituía todo para él, pero deseaba que todos viesen nuestro amor, que me impidiesen amarlo para seguir amándolo a pesar de todo. Mi inteligencia y mis sentimientos estaban satisfechos, pero mi juventud, que pedía acción, no se satisfacía con nuestra tranquila existencia. ¿Por qué me había dicho que podíamos ir a la ciudad tan pronto como yo quisiera? De no habérmelo propuesto, tal vez hubiera comprendido que lo que me atormentaba era absurdo, que el sacrificio que buscaba estaba allí mismo, ante mí, y consistía en ahogar ese sentimiento. Me perseguía la idea de que solo podía liberarme de la tristeza yendo a vivir a la ciudad, pero, por otra parte, me daba pena y vergüenza que Sergei se alejase de lo que le gustaba por mi culpa. El tiempo transcurría, la nieve
iba amontonándose en torno a la casa, pero continuábamos solos, siempre solos, los mismos, el uno ante el otro. Mientras que allá, lejos, entre el bullicio y resplandores, multitudes de gente se afanaban, sufriendo y gozando, sin pensar en nosotros ni en nuestra existencia que se escapaba. Lo peor era sentir que la costumbre nos encadenaba a una forma determinada de vida, que nuestro sentimiento dejaba de ser libre al someterse al correr del tiempo uniforme, sereno. Por la mañana estábamos alegres, al mediodía dignos y por la noche tiernos. Es verdad, decía para mis adentros, es bueno hacer el bien y vivir con rectitud, como dice Sergei, pero esas cosas pueden hacerse más adelante. En cambio, existe algo para lo que solo tengo fuerzas ahora. Quería luchar, necesitaba que el sentimiento nos guiase en la vida, en lugar de que la vida guiase nuestros sentimientos. Hubiera deseado acercarme a un precipicio y decir a Sergei, si doy un paso, caeré al fondo, basta un movimiento para que perezca. Y que él, palideciendo, me tomara entre sus fuertes brazos y me sostuviera por encima del abismo hasta que mi corazón dejara de latir. Tal estado de ánimo repercutió en mi salud y mis nervios empezaron a resentirse. Una mañana en que me encontraba peor que de costumbre, Sergei Mikhailovich volvió de la oficina del administrador malhumorado, lo cual ocurría muy pocas veces. Lo noté enseguida y le pregunté qué le sucedía. No quiso decírmelo, pretextando que no merecía la pena. Según me enteré después, el jefe de policía, mal predispuesto hacia mi marido, llamaba a nuestros mujiks y bajo amenazas les exigía tributos ilegales. Sergei no había podido tomar esto como una cosa lamentable o divertida. Estaba irritado y no quiso hablar conmigo. Me pareció que no me hablaba por considerarme una chiquilla incapaz de comprender sus preocupaciones. Le volví la espalda en silencio y mandé que viniera María Minishna para tomar el té con nosotros. Después del té, que tomé más deprisa que de costumbre, llevé a María Minishna a la salita y empecé a hablar con ella de una serie de tonterías que no me interesaban en absoluto. Sergei paseaba por la estancia y de cuando en cuando nos echaba una mirada. Esto me producía un efecto tan raro que cada vez sentía mayores deseos de hablar y de reír. Todo me resultaba divertido, incluso mis propias palabras y las de María Minishna. Sin decirme nada, Sergei se fue a su despacho cerrando la puerta tras sí. En cuanto dejé de oírlo, desapareció mi alegría hasta el extremo de que María Minishna, extrañada, me preguntó qué me sucedía. Sin contestar, me senté en el diván a punto de estallar en sollozos. ¿En qué estaba pensando? ¿En alguna tontería que se le antoja importante? Si me la dijera, le demostraría que es absurda. Tiene necesidad de pensar que no lo comprenderé. Tiene que humillarme con altivez y serenidad, y siempre ha de tener razón. Sin embargo, también yo tengo razón cuando me aburro y encuentro que esta vida es vacía, cuando quiero vivir y moverme en lugar de permanecer tranquila viendo pasar el tiempo. Quiero ir hacia adelante y que cada día, cada hora, suceda algo nuevo. Sergei quiere detenerse y detenerme a mí, con lo fácil que resultaría. Para ello no debe llevarme a la ciudad, sino ser como yo, no doblegarse, no contenerse, sino en una palabra, vivir. Me aconseja que sea sencilla, pero él no lo es. Noté que se me saltaban las lágrimas. Estaba irritada con Sergei. Me asusté de lo que me pasaba y fui a buscarlo. Estaba escribiendo.
Al oír mis pasos me miró con naturalidad y continuó. Esa mirada me fue desagradable. Me acerqué a la mesa y empecé a hojear un libro. Sergei se detuvo y volvió a mirarme. ¿Estás de mal humor, Maya?, preguntó. Contesté con una mirada fría que significaba: ¿para qué me lo preguntas? ¡Qué amabilidad! Movió la cabeza y sonrió con timidez y ternura. Por primera vez no contesté con una sonrisa a la suya. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no me lo dices?, exclamé. No tiene importancia, he tenido un pequeño disgusto. Ahora puedo contártelo. Dos mujeres fueron a la ciudad. No le dejé concluir. ¿Por qué no me lo contaste cuando te lo pregunté? Hubiera dicho alguna tontería en aquel momento. Estaba enfadado. Era entonces cuando debías habérmelo dicho. ¿Por qué? ¿Por qué crees que nunca puedo ayudarte en nada? ¿Cómo?, exclamó Sergei dejando la pluma. Lo que creo es que no puedo vivir sin ti. No solo me ayudas, sino que todo se hace gracias a tu persona. No veo más que por tus ojos. Todo me parece bien con tal que estés a mi lado. Me hace falta. Ya sé, soy una niña buena a la que es preciso tranquilizar, dije en un tono que sorprendió a Sergei. Me miró como si me viera por primera vez. No quiero tranquilidad, hay suficiente tranquilidad en ti. Tienes de sobra, exclamé. Bueno, verás, se trata de... Comenzó a explicarme apresuradamente, como para no dejarme hablar. Ahora no quiero saber nada, repliqué. Tenía ganas de que me lo contara, pero quise alterarlo. No quiero jugar a la vida, quiero vivir igual que tú, añadí. Su rostro, que solía reflejar vivamente cualquier emoción, se tornó triste. Pareció redoblar su interés. Quiero vivir del mismo modo que tú, comenté. Pero no pude terminar al ver lo profundamente apenado que estaba. Permaneció callado durante unos segundos. ¿En qué se diferencia tu manera de vivir de la mía?, preguntó. ¿En qué soy yo y no tú quien tiene que tratar con el jefe de policía y los mujiks borrachos? No solo en eso, repliqué. Por Dios, querida, compréndeme, continuó Sergei. Las preocupaciones nos hacen sufrir, la vida me lo ha demostrado. Te quiero y por tanto no puedo por menos de evitarte todo lo que constituye una preocupación. En mi vida hay un solo objetivo, quererte. Déjame pues que viva. Siempre tienes razón, exclamé sin mirarle. Estaba exacerbada porque de nuevo en su alma todo aparecía claro y sereno, mientras yo sentía despecho y algo así como arrepentimiento. Maya, ¿qué te ocurre? La cuestión no estriba en averiguar cuál de los dos tiene razón, sino en algo completamente distinto. ¿Qué tienes contra mí? No hables a la ligera, piénsalo bien y dime todo lo que piensas. Estás descontenta, sin duda con razón, pero déjame comprender en qué soy culpable. El hecho de que me hubiera comprendido con tanta rapidez, sentirme nuevamente como una criatura a su lado, no poder hacer nada sin que lo intuyese, me irritó aún más. No tengo nada contra ti, dije. Me aburro y no quiero aburrirme, eso es todo. Pero dices que tiene que ser así, y vuelves a tener razón. Al decir esto lo miré. Había conseguido mi propósito. Su serenidad había desaparecido, su rostro reflejaba susto y dolor. Maya, comenzó a decir en voz baja y alterada, no se trata de una broma. En este momento se decide nuestra suerte. Te ruego que me escuches sin interrumpirme. ¿Por qué me martirizas? Sin embargo, lo interrumpí. Es mejor que no hables, tienes razón, dije fríamente, como si no fuera yo, sino un espíritu maligno el que hablase por mí.
Si supieras lo que haces, exclamó Sergei con voz temblorosa. Me eché a llorar y eso me alivió. Sentía lástima por él, estaba avergonzada y pesarosa de lo que había hecho. Creí que me miraba con expresión severa o desconcertada. Me volví. Su mirada era tierna, dulce y parecía pedir perdón. Le tomé la mano, diciendo, «Perdóname, no sé por qué he dicho eso». «Yo sí lo sé, además has dicho la verdad». «¿Cómo?», pregunté. «Debemos ir a San Petersburgo. No tenemos nada que hacer aquí ahora. Como quieras». «Perdóname, soy culpable ante ti», exclamó abrazándome. Aquella noche toqué el piano para Sergei mientras él recorría la habitación murmurando algo. Tenía costumbre de hacerlo. A menudo le preguntaba qué decía. La mayoría de las veces recitaba versos, pero con frecuencia se limitaba a decir tonterías. Por ellas deducía su estado de ánimo. «¿Qué estabas murmurando?», pregunté. Se quedó pensativo. Luego, sonriendo, me dijo estos dos versos de Lermontov. «Oh desdichado, anhela tormentas como si en ellas estuviera la paz». Es un hombre extraordinario, lo sabe todo, pensé. Sería imposible no quererle. Me invadió una gran alegría. Nuestros ojos reían y nuestros pasos se hacían cada vez más grandes. Sin darnos cuenta, empezamos a andar de puntillas. De este modo, y con gran asombro de Grigori y mamá, que hacía solitarios en el salón, cruzamos las habitaciones en dirección al comedor, donde nos detuvimos y nos miramos echándonos a reír. A las 2 semanas de aquello, poco antes de las fiestas, estábamos ya en San Petersburgo.